Cordial saludo, director Eric, doctor Pedro Edwin, de la materia Antropología y Diversidad Cultural. En esta fase 2 se trata de apreciar lo que es la cultura desde un punto de vista antropológico y se define como el proceso de transmisión y que es más vivencial. Es importante tener en cuenta que la cultura se puede visualizar desde las mismas perspectivas. Cuando León Tolstoy decía, describe tu aldea y serás universal. Y cuando García Márquez decía, mira tu aldea y serás global. Es un trabajo etnográfico, mirar nuestra cultura, mirarnos a nosotros mismos, nuestra comunidad para comprender cómo se mueve el mundo. Esa parte etnográfica es lo que realmente nos permite a nosotros apreciar y mirar a nuestro alrededor, desprendiéndonos de lo que nosotros somos y de lo que hemos aprendido y de lo que hemos sido y lo que nos han cambiado para poder apreciar mucho más exactamente lo que es la etnografía. Ese soltar una idea en un lugar más lejano y esperar qué puede resultar y qué se puede analizar con base en el pensamiento individual y propio de quien ejerce esa etnografía. Pablo Neruda decía que en su oda al hombre sencillo, es una lectura donde nosotros podemos hacer una aproximación al quehacer antropológico. La poesía nos permite igualarnos en un momento en donde se permite ese escribir etnográfico y donde nos sentimos realmente iguales y donde existe ese aspecto en que con la misma vida se puede apreciar, porque es que el antropólogo no puede escribir por fuera de su propio pensamiento. Es de ahí la madurez y la imparcialidad con que el antropólogo, sin perjuicios, debe de mirar ese quehacer. Y es cuando en esta forma de poesía existe un compromiso político, un compromiso ético y también social a través del estudio de las mismas sociedades, de las comunidades y que aportan hacia un mejor momento. Es donde realmente la poesía se caracteriza como ese discurso libre en el cual se puede decir muchas cosas, pero que cada quien puede apreciarlo de una manera diferente. El compromiso del antropólogo es hacer mejor las cosas,
Una poesía es ese discurso abierto y se puede utilizar en diferentes sentidos. Otra lectura bien importante es el relato de Jorge Luis Borges, que se titula El etnógrafo, y que se ve que realmente son protagonistas vivos y muertos, y que es algo muy respetuoso, en donde la misma persona dice que llega a soñar en un idioma que no era el de sus padres, y llega a pensar de una manera que su lógica rechazaba. Es decir, vuelve a ser un ser nuevo. No habla su lengua original, no piensa de la misma manera, de pronto con prejuicios cuando llegó a esa sociedad, sino que ya empieza a pensar en un nuevo lenguaje, en un nuevo idioma, y realmente empieza a soñar en ese nuevo idioma, en ese nuevo lenguaje. Es mostrar un horizonte ético, vivir entre las mismas diferencias, pero no transgredir ni tampoco violentar. Es que no necesariamente es aceptar, sino sencillamente es respetar y permitir que los demás puedan ser, aunque no sea uno completamente de acuerdo con algo, pero sí permitir esa libertad. Y es que la diversidad de opinión es en donde se maduran las ideas. Se analiza también la película El abrazo de la serpiente. Esas imágenes en donde existen mundos civilizados y mundos absolutamente entonces incivilizados, en donde existe una persona con vestido de paño y el otro tan solo viste plumas. Pero no se sabe cuál de los dos tiene más libertad y no se sabe cuál de los dos pueda vivir de acuerdo con su manera de pensar, de una manera más real. Entonces hay que hablar de hábitos y tendríamos que hablar nosotros de costumbres y entonces de cultura. Y entonces el aceptar o no algunas imposiciones y el también aceptar formas libres de pensar. Y es que a pesar de todas las diferencias hay comunicación. La cultura es la tradición de la ciencia antropológica y es cuando se hace un análisis supremamente interesante de que la ciencia no es esa parte exacta, sino es que también hay que empezar a mirar que hay ciencia antropológica. Y entonces hablamos de que es que la ciencia antropológica no es exacta y entonces no se puede proyectar y no se puede medir. La cultura en la tradición de la ciencia antropológica. Se habla de lo que es el evolucionismo de 1850 a 1917 aproximadamente. Se habla de lo que es el difusionismo de 1880 a 1942 aproximadamente. Se habla del funcionalismo de 1910 a 1960 aproximadamente y lo que es el estructuralismo de 1950 a 1980 aproximadamente, y ya la parte de la antropología simbólica de 1970 al 2000 aproximadamente.
Pero también hay otra que se referencia y tan solo se nombra y no es motivo de análisis de este curso, que es la antropología de los sentidos. Vaya, es un tema abierto del cual sería muy interesante poder analizar y tratar, porque existe muchísima inquietud sobre qué es lo que un antropólogo puede definir como antropología de los sentidos y por qué en esta época, si es que en ello prima la misma publicidad, la misma manera de vivir o de pensar, y entonces hacia dónde y cómo seríamos caracterizados los que estamos viviendo en esta época. Entonces la ciencia se da a través del debate, y es que el debate es cultura. Y hablaríamos entonces de concepto de cultura en el evolucionismo. Y es que Taylor decía que cultura es aquel todo complejo. Es coordinar los comportamientos humanos entre sí. Diferentes individuos se identifiquen dentro de un grupo y hablaríamos de lo que son los indígenas, de los afrodescendientes, de los religiosos. Entonces, nos damos cuenta de que nada de lo que existe en la sociedad es completamente independiente. Los diferentes elementos de la cultura se encuentran relacionados entre sí, lo político, lo económico, lo social, lo religioso, entre otros. Los diferentes elementos de la cultura evolucionan y el tiempo es un factor de cambio. Existe un método que es comparativo y un propósito que es el proponer una teoría general de cambio. El concepto de cultura en el difusionismo. La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de la comunidad, las reacciones del individuo, así lo decía Franz Boas. Los hábitos sostenidos en el tiempo constituyen una cultura. Las maneras entonces de ser son cultura. El concepto de cultura en el funcionalismo lo define Bronislaw y dice que las culturas son conjuntos integrados en los que cada aspecto cumple una función dentro del conjunto total, como los órganos en el cuerpo humano. Vemos también que existen conceptos principales y necesidades básicas. Donde los conceptos principales hablaríamos entonces de lo que es la institución, como es el matrimonio, como es la propiedad, y como muchas que nosotros analizamos hoy en día y entendemos. Existen otros conceptos principales que son como tal la sociedad, el hecho, la cultura, y existen unas necesidades básicas, que son la nutrición, la reproducción, las comodidades físicas, la seguridad, la relajación como tal y el movimiento y el crecimiento. Y el concepto de cultura en el estructuralismo está definido por Lewis Strauss, que dice que la sociedad está regida por un sistema de códigos o patrones básicos que tienen su expresión en las estructuras
intelectuales. Entonces hablamos de que hay códigos, patrones y expresiones, es lo que se define como cultura, y ese es un lenguaje, es un parentesco, es una mitología. Entonces, cultura, esa manera de quehacer de costumbres que se repiten y que pasan a ser hábitos y que nos caracterizan, realmente es entonces la antropología una ciencia que mide desde dónde y hasta cuándo puede una misma sociedad modificar, cambiar, crecer dentro de sus mismos hábitos. El antropólogo tiene entonces la necesidad de aportar al cambio nuestro, de nuestra sociedad, pero tiene el compromiso de enseñarnos a apreciar qué es el comportamiento humano, sus costumbres, sus hábitos, su manera de pensar, lo que realmente marca y caracteriza nuestra sociedad. Por eso es que nosotros, luego de observar bien una poesía, bien un escrito, bien un tratado, tenemos entonces nosotros que preguntarles a los antropólogos, ¿hasta dónde podemos cambiar una sociedad? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso de tener que pensar diferente para generar un cambio que sea positivo? Y si es entonces con la repetición de premisas que aparentemente son falsas, en un principio se puede lograr una sociedad ideal. Tendríamos entonces nosotros que preguntarnos si son esos hábitos impuestos los que deben de modificar una mejor sociedad. Y es entonces el compromiso del antropólogo decirnos, si ya tienen la respuesta, ¿qué hacemos para vivir en una mejor sociedad, tener una mejor cultura, cambiar nuestros hábitos y llegar a ser una sociedad definitivamente avanzada? Muchas gracias porque ha sido supremamente interesante el por lo menos mirar de una manera general estas lecturas y apreciar que existen ciencias exactas, humanas, como la antropología, que nos permite medir en qué momento es que nosotros estamos y en qué momento empezamos a hacer un mundo mejor. Gracias.